Pero una de las cosas que sin dudas ha atravesado este año, este 2021 en Altavoz, es la virtualidad. En las redes sociales nos hemos metido con temas como, por ejemplo, grooming. ¿Con quién están hablando tus hijos del otro lado en las redes sociales? ¿O tu hermano? ¿O vos mismo? ¿Con quién estás hablando? Bueno, hay delitos detrás de todo eso y nos metimos a hablar de eso en profundidad. También del sexting. ¿Saben qué es? Bueno, lo van a ver ahora en lo que pasó acá en Altavoz, que son temas que hemos hablado un montón. Y también hemos hablado de las noticias falsas, fake news, de la cultura del odio, de muchísimas cosas que en este informe van a ver lo mejor de Altavoz. Lamentablemente nos tenemos que preocupar, no solo ocupar, preocupar, porque encima estamos en el medio de una pandemia, José. Sí, así es, Cata. ¿Qué son las fake news? ¿Cuál es su origen? ¿Cómo sabemos lo que sabemos, no? ¿Cómo manejarnos en el día a día con toda la información que nos llega? Y cómo verificar, diferenciar los datos entre datos y opinión, básicamente. Bueno, todo eso lo vamos a hablar con José, con un especialista y en este informe. El mundo es un caos errático y hermoso. Pasan un montón de cosas segundo a segundo y el acceso a la información es desmedido e incalculable. Muchas veces consumimos y reproducimos en un fab, un retweet, una compartida al grupo de amigos en WhatsApp sin reparar como usuarios y consumidores en las fuentes o referencias específicas de dónde provienen esas noticias. Festejamos el hecho de estar involucrados ante los sucesos del mundo, pero ¿somos conscientes del poder que genera adquirir cierto conocimiento? ¿Cómo sabemos lo que sabemos? Hay una gran diferencia entre creer que algo puede ser cierto y estar convencido de que algo es cierto antes de tener pruebas concretas de que es así. Las fake news están a la orden del día. Noticias falsas o rumores que no se han confirmado pero que recorren Internet a la velocidad de la luz. Los poderes alrededor del mundo han demostrado la importancia de controlar la información y atraer la opinión pública hacia los intereses de un determinado colectivo, funcionando así históricamente como un arma de manipulación masiva. ¿Cómo explicar la diferencia entre hechos y opiniones? ¿Podremos desarrollar herramientas que nos permitan informarnos y en el mientras tanto ejercitar el pensamiento crítico? ¿Qué son las fake news? ¿Cuál es su origen? ¿Cómo sabemos lo que sabemos, no? ¿Cómo manejarnos en el día a día con toda la información que nos llega? Y cómo verificar, diferenciar los datos entre datos y opinión, básicamente. Natalia Aruete escribió un libro junto a Ernesto Calvo, politólogo, que se llama Fake News, Trolls y otros encantos, que es un éxito ese libro. Y además ella es investigadora del CONICET, profesora de la Universidad Austral y de la Universidad de Quilmes. ¿Cómo andás, Natalia? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por el llamado. Bueno, vas a hablar con los pibes y pibas de todo el país, pero yo te pregunto a vos, ¿por qué nos tenemos que preocupar? Me imagino que vos te has preocupado e interesado mucho por las fake news. Nos tenemos que preocupar porque en realidad cuando hablamos de fake news, concretamente nos estamos refiriendo a una operación política con una intencionalidad determinada de generar un daño o de distorsionar determinadas informaciones alrededor de eventos o de darle visibilidad a determinados eventos. Preguntarte, ¿cómo afectan las fake news? Ya lo decís, ¿no? En relación a la opinión pública, pero digo, ¿hay ejemplos que se puedan divisar en cuanto a políticas, a situaciones en particular, digamos, que se hayan desarrollado alrededor de esto? Si puedes contarnos un poco. Hay una cosa que a mí me parece importante distinguir, que tiene que ver con cuando nosotros hablamos de noticias falsas y cuando hablamos de fake news. Y quiero hacer esta distinción para contar un evento que me parece central que ocurrió durante la pandemia. Las noticias falsas tienen que ver con cuando nosotros vamos rellenando vacíos en la información a partir de nuestros esquemas previos, a partir de explicaciones que nos damos por nuestros prejuicios o por nuestras convicciones, y que muchas veces esos vacíos en la información se van llenando de manera distorsionada. Allí no hay necesariamente una voluntad de generar un daño. Las fake news o las estrategias de desinformación se caracterizan precisamente por esa intencionalidad política de generar un acto político.
el crecimiento de estas plataformas de interacción inmediata, como me gusta decirle a mí, es inminente. Verdaderamente vemos día a día romper récords de visualizaciones en YouTube, de transmisiones en vivo de Twitch. Entonces, me parece interesante que traigamos las preguntas de cuáles son los riesgos, ¿no?, de tanta exposición sin medir las consecuencias. Y eso es lo que vamos a ver en el informe. Bueno, tenemos un informe hermoso que armamos y además en instantes va a estar Hernán Navarro, que es el director de Grooming Argentina. Pero primero el informe. Esta semana asistimos a 2 eventos muy particulares. Por un lado, un presidente dando una entrevista a un youtuber. Por otro, una transmisión por Twitch tuvo un récord de espectadores con 1.500.000 personas a la vez. Las nuevas plataformas digitales de interacción inmediata llegaron para quedarse. Son miles los jóvenes que asisten a streamings en vivo, generan vínculos virtuales con gente de todo el mundo y hasta crean su propio contenido lanzándose a la exposición ante miles de desconocidos. Pero, ¿cuáles son los riesgos de no efectuar un control seguro en la exposición digital? Si bien la edad mínima requerida para crear una cuenta en Twitch es de 13 años, niños de hasta 8 años alteran sus números ingresando una fecha de nacimiento falsa. Así indican declaraciones de BTR Consulting, una empresa dedicada al asesoramiento sobre ciberseguridad en Argentina. Festejamos el avance de la tecnología cuando la misma brinda nuevas posibilidades de interacción. Sin embargo, el riesgo al grooming y acoso infantil es inminente. ¿Estamos preparados como sociedad para combatir la adicción, las estafas y los miles de peligros que rondan en Internet? Todo eso y más, nosotros y los pibes y pibas del país se lo van a preguntar a Hernán Navarro. Hernán Navarro es el director de Grooming Argentina, se viene dedicando a esto hace muchos años, trabaja con víctimas, con causas judiciales y está conectado para charlar con nosotros. Hernán, ¿cómo andás? Ya estuviste en Altavoz, bienvenido nuevamente. ¿Escuchaste el informe? ¿Qué tal, Cata? Buenas tardes. Bueno, a todos y a todas en el piso. Un placer, como siempre, hablar con ustedes. Sí, estuve atento al informe, la verdad que es muy interesante, que viene a plantear, una vez más, este escenario que se conjuga a partir de la hiperconectividad que se dio en este contexto de pandemia, donde en una gran porción los niños, niñas y adolescentes se volcaron al mundo gamer, al mundo gaming. Y en ese sentido nosotros también vimos que el comportamiento del delito de grooming en nuestro país particularmente fluctuaba a estas plataformas, teniendo como fuerte predominancia este tipo de escenarios, donde la particularidad que nosotros encontramos, a diferencia de otras distintas realidades que vamos interpretando en otras redes sociales, radica en que a partir de los juegos online, digo, se dan en lo que nosotros denominamos el lewding, el gancho, el cebo, la generación, la construcción de confianza, y luego, cuando hablamos de grooming, hablamos de un delito continuado, culmina en otra de las plataformas. La verdad que o sea, usan los juegos para tratar de captar a las víctimas. Absolutamente, lo estamos viendo y de hecho estamos en diálogo permanente con autoridades de Roblox para lanzar una campaña en Latinoamérica que vamos a estar presentando en muy poquito tiempo, donde justamente a través de la recepción de las denuncias que Grooming Argentina viene recabando en estos años, estamos trabajando en nuevas herramientas de inteligencia artificial, donde creo que tenemos que adoptar las nuevas tendencias en pos de prevenir y de profundizar el delito para poder que las empresas puedan tomar conocimiento de cuáles son las palabras claves, cuáles son los modus operandi. Creo que de esto se trata, ir avanzando en la estrategia de la prevención primaria. Sí. ¿Todos acá saben lo que es el sexting? Explica. Explico. Un intercambio, digamos, de material un poco más íntimo, pueden ser fotos o otras cuestiones, y se puede desarrollar con una pareja estable, tanto como con una pareja, una no pareja, digamos, una persona con la que uno quiere coquetear. Es una práctica sexual virtual, digamos. Bien. Yo creo que... Recomendada por el Ministerio de Salud en su momento. En la pandemia época de la recomendaron a cuarentena, pleno, la pandemia. Ahí, directamente, porque Bien. justamente lo que permite es esto, ¿no? Una demostración, no solo de afecto, sino también de producir cierto efecto de excitación, ¿no? De atracción sexual hacia un eotre desde la distancia, e inclusive también a mí me gusta pensarlo que se puede generar sin imágenes. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el sexting se puede practicar con un montón de formatos que trascienden lo visual. No sé si alguien de acá o en el panel federal alguna vez probó
Por ejemplo, sextear. usted está hablando con una nota de voz. O con una palabra, hay muchísimas formas No, por supuesto, del erotismo. puede ser Pero cualquier escúchame cosa. una cosa. Eso no es sexy. Josefina. ¿Cómo no es sexy? Bueno, sí, claro. Me encanta que hablemos así ¿Qué? ahora. ¿Cómo no es Y sexy? sí, ¿qué es para usted? Sí, pero entonces? los Hablar tonos. No. No, bueno, sí, pero claro. hablamos de la práctica virtual. Claro. Juan, y sabes que estamos medio afuera, me Sí, parece. sí, no, estamos- Josefina sí, preparó sí. un informe, lo vemos y aprendemos un poco más que sexting. ¿Qué es el sexting? Entre tanta tecnología, productividad, cuerpos y capital erótico, ¿existen otras maneras de seducirse? ¿Cómo podemos relacionarnos sexoafectivamente en la distancia? Y en este escenario, herramientas que hoy tenemos disponibles como las videollamadas, el sexo virtual, el sexting, pueden ser una buena alternativa. Así surge esta práctica sexual virtual, que se resume como la acción de filmarse o sacarse una foto con contenido erótico o pornográfico, para enviar esas imágenes a una persona por medio del celular u otro dispositivo electrónico. Un informe realizado por la ONG Grooming Argentina, mediante una encuesta presencial a 2.577 adolescentes de todo el país, indicó que 4 de cada 10 jóvenes argentinos admitió haber participado de al menos un acto de sexo virtual. Pero, ¿cuáles son los riesgos de exponer nuestra intimidad en un mundo donde los espacios sociales virtuales se transforman en un laboratorio para explorar el deseo? ¿Existirá una manera segura de explorar la seducción desde la virtualidad sin poner en riesgo nuestra imagen? ¿Cómo podemos ejercer estas prácticas sin poner en duda el consentimiento ajeno? Quiero decir una sola cosa, porque Bien. a mí me Sí. pasa algo que en algún momento, nada, por los seguidores en Instagram, aquello, muchísimo, y esto es un mensaje 100% para varones. Varones, por favor, no manden fotos de sus penes así de la nada. Totalmente. Me parece algo muy importante de aclarar. Me porque sumo, es Yo muy tampoco normal, quiero no, recibirla. pero- Yo trabajo en las redes sociales hace como 5 años y a veces con mayor intensidad, a veces con menor, pero nunca, ninguna mujer me mandó jamás de la nada una foto erótica. Siempre son penes. Siempre, siempre. Vos estás desayunando y de repente aparece una gadorcha tamaño matafuego y vos decís, no puedo desayunar. Aparte por te ponen en favor. jaque toda tu vida y decís, por favor, varones, no hagan eso, esa cosa. Bueno, ahí los escuchaban y cuando escuchaban a